Hay ejercicio. Vamos a ver. Bien, nosotros, este es un recuento que vamos a hacer de la clase anterior, ¿no? De lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? En la clase anterior estuvimos viendo realmente lo que eran los elementos básicos como los factores, ¿cierto? Elementos básicos se refería a los dispositivos, o sea, los componentes, ya sea una resistencia, un condensador o una bobina. Obviamente, su vínculo que tiene con respecto a los fasores, ¿cierto? Ahora, vimos en la clase anterior que desde el punto de vista fasorial, lo que representaba un fasor en el fondo, ¿qué es lo que era? ¿Quién representa un fasor? ¿Qué representa? Específicamente, analizando todo esto. Aquí tienen el trofeo. ¿Qué representa un fasor realmente? No me diga el concepto, eso no importa, pero dígamelo con sus palabras. ¿Qué representa? Según usted. ¿Vimos el fasor cuando calculamos complejos? Sí. Ya. ¿Qué representaba entonces? Porque los complejos veíamos vectores, ¿no? Ya estaba vinculado con los vectores. Pero también tenía vínculo con la línea. Cuando pasamos al plano trigonométrico, ¿cierto? Empezamos a ver los ángulos, ¿no? Empezamos a ver el vínculo de los ángulos con los lados, ¿no? Porque eso es la trigonometría. La relación que hay entre los lados de un triángulo y el ángulo, ¿no? Entonces, si estamos viendo de los fasores, entonces, ¿qué representa realmente el fasor? ¿No representa algo como la magnitud? Como el módulo, en este caso, algo sería. Exactamente, porque lo que va formando es lo que se va moviendo, ¿no? Eso es una magnitud de una variable, ¿cierto? Aquí en este caso la variable es tensión, estamos hablando de voltaje. Ya, pero aquí también vamos a ver que por tal concepto también, como vemos que se produce una ubicación del fasor, ¿cierto? En un lugar donde va a estar, y va a estar en un lugar según la carga que se le esté aplicando. En este caso estamos hablando de una tensión, del fasor de la tensión con la carga resistiva, ¿cierto? De la resistencia. El otro era el fasor con la carga de tipo inductiva, que obedecía netamente a una bobina, ¿cierto? Yo le conectaba una bobina, tenía una representación del fasorial. Y obviamente, ¿qué pasaba con la carga de tipo capacitiva? Entonces, ¿qué sucedía acá? Acá yo tenía el vínculo de las tres. Entonces aquí, este era un fasor de tensión donde estaban las tres componentes ahí, ¿cierto? O sea, ahí hablaba de la tensión en el circuito RLC. Circuito RLC significa que hay una resistencia, hay una bobina y hay un condensador. Tengo una resistencia, tengo dos reactancias, una reactancia de tipo inductiva y una de capacitor. Entonces, para la resistencia, ¿cierto? Las características principales, o realmente la principal característica de la resistencia, ¿cuál es? La diferencia de las otras reactancias o de las otras cargas. La resistencia representa, no, la principal característica es que no genera desfase, ¿cierto? No hay un desfase, no hay un atraso ni un adelanto de ninguna de las dos variables, ¿cierto? No tengo ni voltaje que se adelante o retrase, ni la corriente tampoco que se adelante o se retrase con respecto al voltaje. Y en el fondo, siempre es entre ellas dos el cuento, entre la corriente y el voltaje. ¿Ya? Ahora, ustedes me dirán, ¿puedo entrar en el juego también con la potencia? ¿La potencia puede también entrar en el juego del desfase? ¿Es un sistema resistivo? En un circuito cualquiera, alterno. Porque la potencia no es producto de ellas dos, ¿no? Exacto. Entonces, no tiene diferencia, simplemente es el producto de ambas, ¿no? Eso es la potencia. Pero aquí lo que infiere realmente en un sistema eléctrico es la corriente y el voltaje. Entonces, pero ¿dónde está enfocado mucho más el tema? O sea, para seguir hilando más fino.
Me preocupo de la magnitud de la corriente, que la corriente vaya en fase. Ahora, en la resistencia la corriente siempre va en fase con el voltaje. O sea, los dos van en el mismo sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que en el fondo la corriente nunca me va a generar un retraso la resistencia no me genera ni un retraso ni de la corriente ni del voltaje. Entonces, si se fijan bien acá, aquí tengo la onda sinusoidal de la corriente y la de tensión. Ahora, obviamente, a alguien le causa una extrañeza de que esta onda no sea del mismo porte de esta. Porque la de fuerza que los picos son distintos. Exactamente, muy bien, porque en realidad la corriente va en forma proporcional a la tensión. O sea, si yo tengo 220 volts, no van 220 amperes, eso es imposible. Entonces, va siempre en proporción a la tensión, eso va la corriente. Cuando yo a ustedes les decía que la resistencia era directamente proporcional, que el voltaje y la corriente eran directamente proporcionales. Tanto corriente con la tensión son directamente proporcionales de ellos dos. Pero la resistencia, ¿cómo se comportaba con ellos dos? De manera inversamente proporcional. Es a la inversa. ¿Qué sucede? Pero usted me dirá, ¿es la inversa para los dos siempre? No. ¿De qué depende que afecte la resistencia? Va a depender del tipo de circuito donde está empleada. Si tengo un circuito en serie, la resistencia se va a comportar inversamente proporcional ¿a qué variable? ¿A la tensión o a la corriente? A la tensión. Bien, porque resulta que la corriente es la misma en todos los puntos, ¿cierto? En mi circuito serie la corriente siempre es la misma, en los puntos donde yo mida. Entonces, me voy al otro lado, entonces se comporta la resistencia para un circuito serie de manera inversamente proporcional a la tensión, al voltaje, solo en serie. Pero si estoy en un paralelo, ¿a quién se le comporta la resistencia de manera inversamente proporcional? A la corriente. ¿Por qué? Porque el voltaje en paralelo es el mismo en todos los puntos. ¿Se dan cuenta? Bueno, si conozco claramente esta cosita que está acá, perfectamente puedo manejar lo que se llama un panel solar fotovoltaico o un sistema solar fotovoltaico. Tengo clarísimo lo que voy a conseguir. No es difícil armar un sistema solar fotovoltaico, es súper fácil. Facilísimo. Pero tengo que tener claro cómo funciona la corriente y el voltaje. Porque resulta que ahí es corriente continua. Lo que yo manejo es corriente continua, no alternativa. Vamos acá. Entonces vimos la... Ahora, si nos vamos a resistencias, ahí vemos que la resistencia para un circuito, ¿cierto?, de este tipo, con una fuente de tensión alterna, la calculo siempre la intensidad por ley de Ohm, ¿cierto? Ahora, ustedes bien saben que cuando se calcula un circuito de este tipo, un circuito corriente alterna, ya sea la resistencia que tenga R, ¿cierto?, yo tengo una intensidad, ¿cierto? Tengo una intensidad. Esa intensidad no la sé, ¿cierto? Pero como yo tengo que buscar la intensidad que va a rondar en este circuito, yo la tengo que encontrar como por la ley de Ohm. Entonces la única ley que nos permite, bueno, la ley que más se utiliza para encontrar la corriente en un circuito, ¿cierto? Este es un circuito cerrado, y obviamente me dice que es la tensión sobre la resistencia. Para este caso, ojo, para este caso. Pero si a mí se me ocurriera que eso no va así, entonces esto yo lo rayo. Si no es resistencia, ¿qué sería entonces? Condensador. Capacitor. Esa no es una figura de un condensador. La figura de un condensador es esta. Esa es una impedancia. Va a aparecer ahí. Entonces ahí sería voltaje sobre impedancia. Y entonces ahí es cuando usted tiene que empezar a darle vuelta al tema. Si yo coloco una impedancia ahí,
Entonces, caballero, lo que están diciendo es que aquí hay una resistencia más una reactancia. Eso es lo que está queriendo decir en esa impedancia. No es solo la Z. Entonces, eso es lo que está queriendo decir. Pero para este caso hipotético, nosotros estamos hablando de una resistencia. Ya, y si estamos hablando de una resistencia, que es mucho más fácil, significa que está en el eje de los reales. Si está en el eje de los reales, porque no hay ningún desfase. No tengo ningún desfasamiento. Entonces, ahora, por ley de Ohm vamos a encontrar esto que está acá, ¿cierto? Y también me decía que para encontrar la corriente, si era de esta forma, esto me decía ya mismo que era el voltaje máximo por el seno, ¿cierto? ¿De quién? De omega T, ¿cierto? Y todo eso dividido por la resistencia. Eso representaba el voltaje y eso representaba la resistencia. Pero si yo quería saber el voltaje, es automáticamente distinto, ¿no? Entonces, si yo busco tensión, si buscaba tensión, ¿cómo era la tensión? I por R, exactamente. Entonces, como yo sabía I por R, entonces aquí es la intensidad máxima, ¿cierto? Por el seno ¿de quién? De omega T por la resistencia. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, siempre ley de Ohm. Entonces, esa era una forma, bueno, para un circuito que va a pasar, que es un circuito de una simple resistencia, pero es la forma que se tiene que enfrentar un circuito que es donde hay más de una resistencia. Hay que analizar si está en serie o está en paralelo también. Bien. Entonces, habíamos recordado un poco lo que era la resistencia. Si vamos a recordar también, sabemos que hicimos un ejemplo de también. Esto no lo vamos a realizar porque eso ya lo hicimos. No lo vamos a hacer de nuevo. Estamos haciendo un recuento para pasar al otro lado. Y vimos que también había un concepto que se llamaba bobina, ¿cierto? Con respecto al concepto de la bobina propiamente tal, vimos que la bobina sí genera una oposición al flujo de la corriente. Al flujo de la corriente. Entonces, ¿qué significa? Que si va a meterse una corriente X por acá, ¿cierto? Entra una corriente por acá, esta corriente se genera a través de un campo magnético que va dando vuelta y va dando vuelta por todo el flujo, ¿cierto? Porque el campo magnético, no se olviden, que va alrededor o por fuera del conductor, ¿cierto? Entonces ahí, desde ahí, entonces ahí va el flujo del campo magnético y va ahí, va ahí, va ahí, va ahí. Entonces se va armando todo ese cuento. Entonces todas esas cosas se van sumando. Pero resulta que como ese flujo va en una dirección, ¿cierto? El campo va en una dirección, pero cuando va dando vuelta se va encontrando con la otra que viene, entonces se van oponiendo. ¿Sí? Ahí hay una oposición. Entonces por eso es que la bobina también genera una reactancia. Esta reactancia es la que genera la bobina. Y esa reactancia se calcula como omega L. Entonces, la misma reactancia, ¿cierto? Que es la reactancia de la bobina, se calcula como 2pi por F por L. Entonces ahora, si bien es cierto, la reactancia depende también de un coeficiente, ¿cierto? Y ese coeficiente se llama inducción, ¿cierto? O en algunos conceptos, en algunos textos le pueden salir como autoinducción. Entonces, por lo tanto, la inducción de esa bobina es una variable más de la que va a depender. Ahora, ¿de qué depende la inducción? Del número de vueltas que tenga, ¿cierto? Del tipo de bobinado que tenga, cuántos bobinados tiene en juego. Eso me va a generar un coeficiente de inducción, ¿ya? ¿Y cómo se mide el coeficiente de inducción? Se mide en henrios o en milihenrios. O sea, tengo yo claramente cómo calcularla. Entonces, obviamente que aquí, para este caso importante, la reactancia inductiva es igual a ¿qué cosa? Al voltaje máximo sobre la intensidad máxima. Así, y ahí va nuevamente esto. Ahora, ¿qué representa el omega? El omega representa nuevamente 2πf. ¿Ya? 2pi por f. Eso representa el omega.
Entonces, tengo vinculada, ¿cierto?, una vuelta por la frecuencia. Bien. Analizando este cuento, sabemos que la bobina es una reactancia. Bien. Ahora, vamos a lo que es el... Bueno, aquí tengo la gráfica, más que nada. Tengo una gráfica del circuito conectado con una bobina, ¿cierto? Si saco la bobina, la puedo analizar, ¿cierto? Pero aquí significa que cuando conecto la bobina a la unidad, ¿cierto?, a la unidad o a la unidad generadora, me va a demostrar que la corriente en el fondo se adelanta, ¿cierto? Y aquí, ¿qué pasa con esto? Que se adelanta con respecto a la tensión, o se retrasa la corriente se retrasa con respecto al voltaje. Eso es lo que pasa con la bobina. Corrijo, la corriente se retrasa con respecto al voltaje y el voltaje se adelanta con respecto a la bobina. Ahora, siempre hay una diferencia entre ellos de 90 grados. Ahora, no quiere decir que en un circuito, en un cálculo, lo tenga que dar siempre 90 grados, porque eso va a depender del nivel de carga. Lo que da el ángulo es el nivel de carga que tiene. ¿Se entiende, no? El nivel de reactancia que pueda tener, eso es lo que me va a dar el nivel de carga. Si ahora tengo yo esta onda sinusoidal, aquí también puedo ver reflejado el desfasaje, que significa que este partió como a la mitad. Para que sea 90 grados, esta cosa parte a la mitad de esto. Entonces aquí está claramente identificado. Tengo aquí, parte a la mitad de esto y ahí me genera 90 grados. Y es simple. Es tan simple como se pueden dar cuenta acá que esto va acá arriba. Entonces, si se fijan bien acá, también cae acá en 90. 90, entonces significa que este muñeco partió desfasado o atrasado en 90 grados, porque este va adelante. No, se cambió el luego en radianes porque uno claro. está en 0, después en pi medio, después pi. Exacto. 90 grados son pi medio, ¿no? Y medio es 90 grados. Sí, porque 180 son pi. Eso. Y la mitad de 180 son 90. Y la mitad de pi y medio. Entonces, ahí está. Es la forma de representarlo. Bien. Vamos aquí a la hora de lo que era el ejercicio. Ya lo hicimos, ¿cierto? Ojo, estos 377 que están acá, estos están en función de quién. ¿Qué representan? Dos pi, ¿cierto? Esto es el omega y eso es 2pi por f. Pero como yo sé 2pi, ¿cuánto es, cierto? ¿Puedo saber a qué frecuencia trabaja? Si eso es igual a eso, entonces esto son 377. ¿Y qué pasa con esto? Dejo la frecuencia y paso 2pi al lado. ¿Cuánto me da la frecuencia? ¿Puedo saber en qué frecuencia está basado eso? $60 Hz. Esa es la verdad. Entonces, ese dato está basado en una frecuencia de 60 Hz. 60.00, ¿cierto? Bien, entonces si se dan cuenta, las frecuencias son 60. Entonces ahora esto está basado en 60 Hz. Ahora, pongámonos en el contexto de nuestro, porque seguramente eso viene, este contexto viene de afuera. Claramente, nosotros podríamos reemplazar esa frecuencia y utilizarlo, esta constante, como para nosotros mismos. ¿Sería en qué constante la estaríamos trabajando? 50. En 50 Hz. Entonces, por lo tanto, si lo llevamos a radianes, este cuentillo, ¿cierto? Vamos a calcular el omega para nosotros, vamos a poner el omega para Chile. No, 50 Hz. Entonces, omega para 50 Hz. Entonces sería 2pi por 50. ¿Cuánto me daría eso? 314 tendría que dar. Y algo más. Partir por 50. 314.15. Miren, 314.16. 314,16. Eso es lo que me estaría dando la frecuencia. Entonces, eso sería, perdón, el omega. Si nosotros usamos nuestra frecuencia,
Bueno, para efectos de ejercicio, trabajamos siempre este contexto. Siempre esta forma. A ver, hagamos una cosa. Dice acá tenemos que calcular qué cosa con respecto a la intensidad, a la bobina. Me pide encuentre la expresión general de voltaje. Listo. Vamos acá a la letra A. Me dice que tengo una I de T, ¿cierto? Que es igual a 10 por el seno de 3,77. Pero ahora yo no voy a usar 3,77. Voy a usar 3,14,16. Voy a usar la frecuencia nuestra. 3,14 no nos compliquemos la existencia porque el 3,14,16 no aproxima al 1, el 1 aproxima al 14. Así que 3,14 cerrado de T. Y lo trabajamos en DT. Pero como me está pidiendo el voltaje y me está pidiendo que calcule la bobina, ¿cierto? Ojo, me dio esto que está acá. Esto que está acá es L. Eso es L, el coeficiente de inducción de la bobina. Entonces, como yo tengo que saber primero, por ley de Ohm, que tengo que multiplicar para buscar el voltaje. ¿Cómo se calcula el voltaje? I por R, ¿no? I por R en este caso, pero no sería I por R, sería ¿por qué? Por XL. Entonces, sería la tensión es igual a I por XL. Entonces, necesito saber XL. Ahora me interesa a mí buscar cuánto vale XL. ¿Cuánto vale XL? Aquí está. Entonces, si yo multiplico 2pi FL, 2pi por 50 por 0.1. Usted dirá, oiga, ¿de dónde sacó 50 del cálculo que hicimos acá? Vamos a sacarlo. Sería 314 por 0,1. ¿Ah? 314 por 0,1. 314 por 0.1, exactamente. Se va a correr la coma una vez. Va a dar 31 puntos y tanto, ¿no? 31,4. Entonces, 31,4 ¿qué? Era manzana, uva, melón. Ohm sería. Ahí. ¿Ven? Esas cositas que se la aprendiendo. Bien, una vez que coincidí ese dato, que ya está mi dato, entonces ahora puedo buscar el voltaje para Chile. Voltaje para Chile ahora. No, como voltaje para HC. Con 50 Hz estamos trabajando, ¿ya? Entonces sería, la IT sería 10 por el seno de 3,14, ¿cierto? De T por 31.4. Entonces mi voltaje para 50 Hz. ¿Cuánto sería ese voltaje si yo estuviera trabajando en una frecuencia de 50? No, porque aquí no hay ángulo. No puede ser. Menos 25. Estos 2,25. Y el normal, y la vez ¿cuánto nos dio? 110. Ah, ya entendí por qué. Ya. Nos daba 110, pero aquí resulta que claro, eran 60 y 110 volts. Y aquí estamos en 60, 225, ¿ya? Nos da 225. Está bien, tiene 225. No está nada descabellado. Pero tiene un cuento esto. ¿Qué pasa con el desfase? ¿Qué pasa con la corriente ahí de la tensión? ¿Qué pasa con la bobina? ¿Qué pasa con la bobina con respecto a la corriente? Retrasa la corriente. ¿En cuánto? En 90. Se adelanta. Entonces, ¿y qué pasa con la tensión? Se adelanta, no ha entrado. Entonces, claro, tiene algo que no es muy descabellado entenderlo.
Entendible lo que pasa, porque dice que es menos 225. Ya. El voltaje, ¿de dónde nace? ¿De qué eje nace? El origen del. No, pues es el punto origen. Pero el punto origen no tiene coseno, ni seno. Es 0.0, pero resulta que el voltaje no es esto porque es la amplitud, nace de acá. Pero ahora vamos a ver en qué punto está apuntando. ¿Se acuerda cuando, si lo analizamos vectorialmente, qué sucede con esto? Tengo un seno de 10, mi amplitud es 10, ¿cierto? Sí. Exacto. Entonces, esa es mi amplitud. Pero acá, yo calculando todo esto, me dio, perdón, esa es la amplitud de la corriente, cuidado. Esta es la amplitud de la corriente. ¿Ya? Eso que está acá es corriente. Entonces, por lo tanto, yo con esa amplitud yo encontré mi voltaje. Pero resulta que ese voltaje, ¿dónde anda? ¿En qué vector anda ese voltaje? ¿Dónde estaría el vector? Porque no se olvide que va hacia arriba, se retrasa. Hacia abajo se adelanta, ¿no? Ya. Entonces, por lo tanto, si me dice que el voltaje se adelanta con respecto a la... Entonces, aquí tengo 270 grados, ¿no? Aquí tengo 90. Tengo 0 y 360. Aquí tengo 180. Si me dice 225 menos, ¿dónde tendría que ir más o menos? ¿Por dónde la tengo? Tercer cuadrante. Acá tendría que ir por lo menos, ¿cierto? Sí. Entonces el vector tendría que ir por acá, ¿no? ¿Por acá no? Bueno, yo creo que sí, porque por acá debe andar como 200, ¿no? 200 debe andar por acá. Entonces, claro, para esta frecuencia de nosotros, ¿cuál es la moraleja? Que para esta frecuencia de nosotros, 50 Hz, nos daba 220 volts, 225 volts, pero resulta que íbamos en la por el lado de abajo. Entonces nosotros estábamos viendo la tensión de la onda hacia el lado de abajo, el lado negativo. Es cuando la magnitud va alternando entre positivo y negativo. Si nos dio eso, nos dio por este lado. ¿Por qué? Porque la bobina ocasionó que la corriente se retrasara. Perdón, si se retrasó la corriente, se retrasó hacia abajo. ¿Cierto? Hacia abajo. Y el voltaje que hizo, se mantuvo acá, ¿no? Se mantuvo ahí. Voy a mostrarle el dibujo. Aquí. ¿Se puede ver o no acá? Miren de color rojo la corriente. Y aquí está el voltaje. Entonces la corriente se retrasó en 90 grados, porque el giro de esto es en contra de la aguja del reloj o a favor de la aguja del reloj. En contra. En contra. Entonces significa que este muñeco iría acá, pero este va primero. Este va primero y este va segundo. Entonces este es el que me marca el voltaje negativo de este lado de acá. En ese punto. Bien, si nos da eso netamente por la posición del ángulo, más que nada, o la del vector, perdón. Entonces nos da menos 225, no hay problema si hay un voltaje alterno. Sabemos que hay un tramo, hay un momento que va a estar en el negativo y hay otro que va a estar en el positivo, y esa es la alternancia que hace, y eso según la frecuencia, ¿cierto? Netamente con eso. Ahora, nosotros lo hicimos obviamente con la frecuencia nuestra. Ahora, esto no se olviden que esto está basado en 60 Hz. Para este caso, veamos qué va a pasar con esto ahora. ¿Qué va a pasar con esta I de T? No sé, si yo tengo esta letra B, me pide que yo calcule también la tensión, entonces mi voltaje es igual a la intensidad por la XL, ¿cierto? La XL vale 31.4, pero esta tiene una tensión 7 por el seno de 314 de menos 70. Entonces, esto se calcula por 31. ¿Cuánto nos daría esto?
No se olvide que ahora está en menos 70, el seno del ángulo estaría en el otro lado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con ese 70? ¿Restárselo a quién? A 180. A 360, no se olvide que esto está en el otro cuadrante. Es el seno del ángulo. A 180. Sí, porque no te olvides que el seno está multiplicando a ese y a ese. Entonces sería a 360, está en el cuarto cuadrante. ¿Se acuerdan que lo ubicamos en el cuarto cuadrante? Entonces sería 7 seno por el seno de 314 menos miren lo que me da acá. $89 voltios. ¿Alguien le dio 89? Entonces, si se da cuenta que aquí, por este lado de acá del ángulo, nos dio un valor positivo. Ahora, ¿qué podemos decir de esto? ¿Influye trabajar en una frecuencia determinada entre 50 y 60? Sí. ¿Por qué es importante trabajar en una frecuencia X? ¿Verdad? ¿Qué beneficio me da trabajar a 50 o a 60? ¿Qué frecuencia es mejor para emplear en un sistema? ¿50 o 60 que es el ideal? 70. Claro, pero también tiene que ver con la frecuencia tiene que ver netamente con la eficiencia del sistema. ¿Cuán eficiente es mi sistema? Ahora, obviamente la frecuencia, ojo, y la frecuencia, que no lo crean, influye en la parte de la información internamente. Entonces, ¿Es el transformador en las estaciones eso? y unos transformadores grandes, porque no se olvide que en una planta generadora el generador te entrega no más allá de 23, 25 mil voltios el voltaje. Te entrega 23 kilos, 18 kilos, 20 kilos, no sé cuántos son los niveles de voltaje que entregaría, pero yo sé que son el orden de los kilos, pero nunca tan grande. O sea, ese voltaje viene, te lo entrega el generador grande y eso lo metía al tiro a una subestación de alta. Ahí lo que hace el viejo es elevarlo al tiro. Y una vez que lo eleva a 200, creo que te lo suben a 220. No sé si lo subirán al tiro a 400, no lo sé. Te lo suben a 220 y después creo que más allá seguramente habrá otra subestación y ahí lo elevará más todavía a 400 kilos. Y ahí dependiendo del trayecto es como te lo mantienen en un tramo a 400 kilos, después lo va bajando progresivamente. Pero cuando yo cambio la frecuencia en un transformador, sí, ocurren cosas dentro. Ocurren cosas dentro del transformador y eso tiene que, por eso digo, tiene que ver netamente con el grado de eficiencia. Ahora, lo que yo he visto y he leído, se dice que una de las mejores frecuencias a trabajar no son los 50, son los 60 Hz. Y nosotros deberíamos trabajar a 60 porque hace más eficiente la instalación. Significa que no se recalientan tanto los conductores. Entonces, se dice, está escrito, pero nosotros trabajamos con 50. Pero la gracia es que nosotros trabajamos con 50 porque trabajamos con 220 volts. Nosotros nos llegan 220 volts. Hay otros que trabajan a 60, pero le llegan 110 volts. Ya, este era el repaso de lo que era la bobina, pero esto fue netamente un ejemplo de trabajar con una frecuencia distinta a la que teníamos ahí. Y de dónde venían los 377, que ya lo vimos.
¿Sí? Por razón obvia, pasamos a lo que ahora condensadores. Nuevamente, recordar que los condensadores también es una reactancia de tipo capacitiva, ¿cierto? Y obviamente también se calcula por ley de Ohm la reactancia. Si yo no sé la reactancia de un condensador, en un sistema donde yo tengo el voltaje máximo y la intensidad máxima, puedo perfectamente calcular la reactancia. Entonces, ahora, obviamente, esta es la forma de interpretar. Aquí dice que la corriente se adelanta en 90 grados con respecto al voltaje. Entonces, claramente, si se fijaba que la bobina le retrasa la corriente, ¿cierto? Se va esta flecha, se va para abajo. Pero ahora cuando la adelanta esta flecha se va para arriba, ¿cierto? Porque está en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, la corriente se va para acá y esta flecha se va para abajo y el voltaje se mantiene acá en la línea. Esa es para graficar que se adelanta o se retrasa siempre una con respecto al voltaje. Y si se dieron cuenta, el voltaje siempre lo mantuvo en esta línea. Para la bobina, el voltaje estuvo acá, pero la corriente estaba acá. Para el condensador, el voltaje está acá, pero ahora la corriente está acá. Entonces, si se dan cuenta, ¿de qué variable siempre me estoy preocupando? De la corriente. Bueno. Ya, entonces vimos estos ejercicios de ejemplo, vimos cómo se comportaba la cantidad, el nivel de capacitancia, ¿cierto?, de un condensador. ¿Y qué se desprende acá? Porque acá hay un tip que no alcanza a dárselo sería. Por el cálculo que hicimos, ¿cierto? Vimos una capacitancia del condensador de 1 microfaradio, hicimos un cálculo. Después hicimos el cálculo con una capacitancia de 100 microfaradios. ¿Qué pasó con el de microfaradio? ¿Qué obtuve yo del nivel de reactancia del microfaradio? ¿Cuánto fue la reactancia calculada por 1 microfaradio? ¿Cuál fue el valor de la reactancia de aquí de 1 microfaradio? Entonces vamos a hablar de XC. ¿Cómo yo calculé XC? Ojo, este era 400 factor de 10 de 1 por 10 elevado a la menos 6. Y esto me daba 2500 ohms. Ya. Me voy acá abajo ahora. Para calcular la reactancia de acá del condensador, XC, aquí abajo, este ejercicio, que dice que es 1, pero aquí me da 500, ¿cierto? Factor de 100 por 10 elevado a la menos 6. Yo aquí creo que me daba 20. 20 también. Sí. Listo. 20 ohms. Entonces, observen, claramente, 2520. Es evidente, ¿no? El nivel de reactancia, que significa, estamos hablando de el símil de la resistencia. Es evidente. Ya ahora, la pregunta que viene acá. ¿Alguien ha visto un motor eléctrico monofásico? ¿Alguien ha probado un motor eléctrico monofásico? ¿Lo ha desarmado? ¿Ha mirado lo que tiene? Ya, los motores eléctricos monofásicos. Vamos a los monofásicos porque normalmente los trifásicos no traen motores, no traen condensadores, ¿cierto? Solo para corregir el factor de potencia, pero eso nunca vamos a puesto ahí. Pero el motor eléctrico monofásico sí trae un condensador. Y ojo, no solamente un motor eléctrico que vemos, porque las lavadoras y algunas lavadoras antiguas, no sé si las de ahora, traen condensadores, porque ahora vamos a verificar mucho más. Los refrigeradores traen un condensador también, tienen un motor. Ahora, aquí viene lo que les iba a comentar, a lo mejor algunos ya lo saben. Pero si se fijan bien, los motores eléctricos monofásicos traen uno o dos condensadores, ¿cierto? Me puedo encontrar uno que traiga un solo condensador o uno que traiga los dos condensadores. Las bombas de agua, algunas traen un condensador también, las monofásicas estoy hablando. Ya. Ahora, ¿alguien sabe por qué trae un solo condensador? O lo que crea. ¿Para qué trae un puro condensador? Para la romper la inercia. Para la partida, exactamente, ¿cierto? Es para sacarlo de la inercia. Bien. Ahora, ¿han visto el nivel que trae de microfaradio? ¿Cuáles son los niveles de microfaradio que traen esos condensadores? ¿Alguno lo ha visto? ¿O lo han mandado a comprar este condensador que es un motor? Yo me acuerdo ¿Qué niveles de microfaradio? Aproximadamente, así que se acuerden. 200, ¿cierto? 200, 250, por ahí, ¿cierto? O 300 microfaradios, por ahí. 330, he visto algunos. De los más antiguos yo vi 330, ¿ya? De 10 faradios. De 10 faradios, ya, de 10 faradios ya aparece, no es un condensador de partida. No, porque este era una máquina
Cualquier banco. Ya. Pero ojo, ahora, aquí viene lo que les estoy comentando. Y aquí viene lo que les vamos a aplicar. Si el condensador de partida es de 200 microfaradios, 300 microfaradios, miren lo que pasa con la reactancia. ¿Puede ser más baja que esto? Sí. Entonces, si el condensador es para la partida, ¿me conviene que tenga más resistencia o menos resistencia? Menos resistencia. Entonces, si yo elevo la capacitancia del condensador, es para que acumule un campo eléctrico mayor y obviamente me beneficie más en la corriente. Porque cuando tengo que mover un motor me pide más carga, más corriente. Entonces, si yo uso un condensador de mayor microfaradio, es porque requiero partir, sacar el motor, mover el motor. Pero ahora para los que traen dos condensadores, ¿Para qué no? ¿me sirve cuando ya partió el mismo condensador? Proyectos de partida y otros de trabajo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo uno de trabajo? ¿Necesito que tenga menos resistencia? No. ¿Por qué no? Porque resulta que yo no necesito que trabaje con tanta corriente porque lo más probable es que me queme el bobinado. Me va a quemar el bobinado ese motor. Si yo lo dejo. Ahora, ojo, esta es una de las fallas que también sucede. Cuando a veces fallan, no sé si a ver los motores, bueno, ahí vamos a tratar de ver en máquinas sí, vamos a ver motores en laboratorio para algunos que no. Entiendo que algunos no entiendan lo que estamos hablando, sí, pero en máquinas vamos a ver esas cosas más profundidad. Pero bueno, cuento corto, para asociar lo que estamos viendo acá, sí, es por eso. Entonces, si yo tengo un motor con un condensador de menor microfaradio, mira lo que pasa acá, pues uno, normalmente son de 40. Si es de 40 microfaradios, la reactancia es de como 100, 200 ohmios, por ahí, o 400 ohmios. Si es de 400 ohmios, ponte tú, lo que me va a pasar es menos corriente. Entonces el motor va a quedar consumiendo menos corriente. No sé si se han dado cuenta si alguien le ha puesto el amperímetro a la partida del motor y siempre es como que se dispara la corriente muy rápido y después como que baja. Y en el motor te dice la placa nominal, te dice 5 amperes, pero tú estás consumiendo 2. ¿Y por qué me dice 5, 2? No me cuadra. No, porque eso es la partida, cuando parte en vacío se establece y con carga queda consumiendo más o menos aproximado a lo que es la corriente nominal, cuando tú le aplicas la carga. Pero en la partida se te dispara mucho más. Son 7 veces, 10 veces la corriente nominal, hasta 12 veces la corriente nominal. Y puede ser hasta 20 que he escuchado. Entonces es mucho. Pero entonces cuando yo tengo un condensador, entonces ¿cuál es el resumen de todo esto? Que un condensador tiene una reactancia. Si la reactancia es mayor, el condensador que yo le voy a aplicar a una máquina es para que pueda mover algo, ¿cierto? Sacar algo, acumular un mayor campo eléctrico. Si es lo que le entrega el condensador, campo eléctrico. La bobina tiene entrega campo magnético, corriente. Entonces, si yo bajo la capacitancia, es para que tenga una mayor reactancia. Significa que no pase tanta corriente, ¿cierto? Que se oponga un poco más al flujo de la corriente. O que me controle el campo eléctrico, que sea menor. Ese era el juego que tenía con los condensadores. Vamos a ver. Entonces ya lo vimos esto. Lo vimos. Bien, este era el ejercicio que habíamos quedado pendiente para hoy, ¿cierto? Que dice que para los siguientes pares de voltaje y corriente encuentre si es un condensador, bobina o resistencia y calcule el valor de la resistencia del condensador o la bobina según corresponda. Entonces, ojo a esa W de omega. El primer ejercicio no me cuadra. El de abajo quedó medio parecido.
que mañana cuando chocó ahí,